Arranco el programa hoy, más verdad, a 5 minutos de las 4 de la tarde, con el jefe de redacción de nuestro diario, José del Río. Un lujo para nosotros, siempre súper interesante. La mirada heterogénea y variopinta, y muy profunda también de José. José, querido, ¿cómo va? Bienvenido, buen viernes. Muy buenas tardes, cuánta maldad, ¿eh? Sí, Cuánta maldad con ese deseo, ¿no? No, lo de Crucemos de Dedos no fue por Racing, fue por otra cosa. Fue por otra cosa que hablamos fuera del aire, no fue por Racing. ¿Cómo anda, José? Bueno, bien, todo bien. Con una jornada muy intensa, ¿no? De información, sí. Con Cristina que vuelve en acción. ¿Viste? Bueno, arrancamos por Cristina, José, porque te quería preguntar por la pelea con la vice, ¿no? Que me parece el título político de la semana, seguro, capaz que del mes. Pero arrancamos con lo de Cristina, ¿no? Que insistió en el tema de la universidad pública, ¿no? Vos sabés que salió y posteó respecto de la gratuidad. Hoy es un día que se cumple un aniversario de la gratuidad de la universidad pública y en este caso la vicepresidenta, la ex vicepresidenta y ex presidenta de la Nación miente respecto de lo que quiere hacer el presidente Milei con la universidad pública, porque ella se refiere a la gratuidad como algo a contramano de lo que quisiera hacer este gobierno, y el propio presidente Milei lo ha dicho on the record en infinidad de veces, también lo ha dicho en campaña, que no va contra la gratuidad, lo que quiere es auditar los números de cómo se maneja la universidad pública, que es muy distinto a esto que plantea la ex vicepresidenta, que dice hay que defender la gratuidad del presidente Milei, cuando el propio presidente Milei lo ha dicho al derecho y al revés, que no va por ahí. No, y además hasta donde vi en 11 meses de gobierno, entiendo que por suerte, ¿no? Sigue siendo pública, ¿no? No se ha privatizado, ¿no? Sigue siendo pública, sigue siendo gratuita. Sí, claro, de ingreso restricto. Exacto, y también sí es cierto que hubo una pelea inicial por los fondos, sí es cierto que al principio había una reducción, un recorte como hubo en el resto de las cuestiones, pero después de esa marcha que fue tan importante, me refiero a la primera, no a la segunda, sí, que fue política, ahí se abrió ese grifo y ahora el objetivo es auditarla, que no tiene nada de malo, y es algo que esto es opinión personal, desde ya que hay que hacerlo. Sí, para mí tiene mucho de bueno además. Este es el tuit de Cristina Fernández de Kirchner. Quiero la mirada de José sobre el tema de Villarroel. También se cumple 75 años de gratuidad universitaria, una decisión de Perón que permitió que millones de argentinos y argentinas puedan ir a la universidad. Esto es falso también, pero no importa. Este es el modelo que defendimos y profundizamos durante nuestra gestión, en la que inauguramos 17 universidades nacionales y logramos que cada provincia tuviera una. Ese es el país que Milei quiere destruir y que vamos a defender todos los días. Los principios reformistas no son de General Perón, sino que lo anteceden claramente, pero bueno, no importa. El kirchnerismo instala la posverdad, ¿no, José? Es así, y por otro lado hay que tener cuidado porque viste que cuando Macri convirtió a Cristina en su oponente, cuando ella no tenía capital político, la levantó, y ahora también se está polarizando con Cristina, que Cristina en términos políticos tampoco hay que subestimarla porque siempre su caudal de votos sigue, el caudal, por más que hoy el nivel de rechazo es altísimo, pero hay que tener cuidado también, ella está buscando polarizar y está encontrando agua en la pileta como para que le polarice. ¿Y vos decís que es riesgoso para el gobierno eso, José? Ahora no, pero si las cuestiones económicas no crecen tan rápido como la sociedad quiere, o si la paciencia, hoy la verdad la opinión pública le da ese rechazo altísimo y al gobierno le da aceptación muy alta. Pero también pasó eso, si uno va a la historia con el gobierno de Mauricio Macri, previo a la elección de medio término, el presidente en ese entonces Macri tenía un nivel de aceptación altísimo y Cristina era asociada a la corrupción con alto nivel de rechazo. Después la película terminó que cuando cayó la economía, llegó Alberto Fernández de la mano de Cristina con ese video que ella lo bendijo a él como su candidato, y también con Sergio Massa, con Axel Kicillof y demás, con lo cual para mí la foto no, pero la película siempre hay que estar atentos. Vos sabés que lo discutimos con Feynman muchas veces en los pases. Yo soy lo que creo que ahora hay otra era y que son otros los tiempos, pero bueno, a ver, esto es análisis político, así que nadie tiene la verdad y puedo confundirme, por supuesto. No, yo coincido con vos plenamente que son otros tiempos, pero también que está muy atado la simpatía o antipatía a cómo va la economía, porque es... Eso sí. Hoy la gente está muy contenta con el tema de la inflación y los números que se van difundiendo, y el mandato que tenía el presidente estaba en línea con eso, pero después las exigencias pueden ir migrando.
también coincido con vos que es un tiempo muy distinto en términos de la sociedad y la política. Totalmente. José, ¿qué te pareció las declaraciones del presidente de la Nación hacia su vice? Tengo entendido que Villarroel va a responder en los próximos días, por lo que tengo entendido. ¿Es peligroso, no es peligroso? ¿Cómo lo observaste, José? Vos sabés que fue el título, sin dudas. El título, pues, la primera vez que el presidente define sin eufemismos la relación con la vicepresidenta. Sabíamos todos que él la circunscribía al Senado, sabíamos que a él le molestaba cuando ella hablaba fuera de su jurisdicción, como lo decía el propio presidente de la Nación, pero no sabíamos que ya la relación estaba rota y que ya era un punto de inflexión, que fue lo que te dijo on the record del presidente en la entrevista que le hiciste. Digo, creo que como signo de los tiempos ahora viene dentro de la Libertad Avanza una particularidad, que es que los libertarios la aceptan y tienen muy alto nivel de aprobación entre los votantes de Javier Milei, con lo cual para el votante libertario no les gusta, viste, que papá y mamá se peleen en términos de poder. Y hay que ver cómo sigue esta historia, porque ella iba a responder con alto perfil, casi cuando tu entrevista estaba fresca directamente, y eligió atemperar la respuesta, esperar un poco, y según dicen no le va a responder directamente al presidente. Va a tratar de responder un poco más elíptica de por qué ella es importante al modelo libertario, por qué ella está desde el principio. Y recordemos que la frase que suele decir el presidente de los macabeos, esta de que eran dos frente a muchos ejércitos, en ese momento los dos en el Congreso eran el hoy presidente y la vicepresidenta. Sí, eso es cierto. ¿Vos sabés la sensación que tengo al respecto, José, sobre este tema? Ayer a la noche se lo pregunté a Juan Mayol, que es analista político, y me dijo algo así: pero Milei describió, no agredió. ¿Vos sabés que me quedé pensando? Porque yo en el momento, viste, cuando vos haces una entrevista, pasan tantas cosas, que por ahí te perdés también en la profundidad del tema hasta que lo volvés a ver. Y ayer lo volvimos a ver. Y es verdad, es descriptivo el tema. Claro, lo que pasa es que describe que está afuera de la decisión del gobierno, afuera de la diaria, que no forma parte de ningún tipo de reunión de gabinete y que además está cerca de la casta. Yo no sé si eso es una agresión o es algo descriptivo. Bueno, a ver, para la mirada libertaria, estar cerca de la casta no sé si la palabra es agresivo, porque no hay ningún nivel de agresión, pero políticamente, viste que el gobierno divide en dos, digo, te dicen, no es un gobierno de grises. No. Si te pego a vos con la casta, digo, si la pego a la vicepresidenta con la casta, estoy diciendo, en esa línea que traza el gobierno, está del otro lado de la línea. Entonces, coincido que no fue agresivo en lo discursivo y que fue muy Milei respecto de el rol que para él tiene que ocupar y está ocupando la vicepresidenta, pero también al describir ese rol la dejó afuera de la cancha y le marcó los límites muy claramente. Sí, ¿y cómo ves, José? ¿Tenés el corte escuchamos a ver si fue agresivo o no, y seguimos hablando con José del Río, que es un lujazo, nos estamos dando, dale. No le he visto a Victoria Villarroel acompañándote en todos estos actos. ¿Ella forma parte de la diaria en la toma de decisiones del gobierno o no? No tiene por qué estarlo tampoco, ¿no? No, ella, digamos, no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. ¿No tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones? No. O sea, no participa de la diaria del gobierno. No, tampoco participa en las reuniones de gabinete. Victoria Villarroel no participa en las reuniones de gabinete. No, decidió no participar. Ella decidió no participar. Sí, hace mucho tiempo, digamos, que decide no participar en las reuniones de gabinete. ¿Y tiene un diálogo igual ustedes o no? Digo, lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles. O sea, ella no participa de ninguna decisión del gobierno. No, porque además, o sea, ella en su visión, digamos, muchas de las cosas que nosotros hacemos está mucho más cerca del círculo rojo y de lo que ella llama la alta política, que nosotros llamamos la casta. Esto me parece lo más fuerte, José. ¿Sabés por qué? Porque Milei dice, sin tapujos y sin eufemismo, que Villarroel no coincide con parte de la política del gobierno. Este es el tema, ¿no? O con parte de la política del Ejecutivo, ¿no? Porque ella forma parte del gobierno. También es medio difícil de describirlo en términos técnicos. Pero esto me parece lo más profundo. Ella no está de acuerdo con muchas medidas que se toman, ¿no?
Y vos sabés que antes, cuando uno le preguntaba o cuando hablaba el presidente de la Nación respecto de ella, en lugar de responder que no tenía ningún tipo de injerencia en las decisiones o que directamente estaba fuera de la toma de decisiones, como te dijo en tu entrevista, solía él decir que su rol era puntualmente en el Senado de la Nación y que ella tenía que limitarse a lo que esas paredes le delimitaban. Esta es la primera vez que ella directamente la dejó como afuera, porque no dijo se dedica al Senado, su rol es en el Senado, directamente habló de fuera de todo tipo de decisiones. Y otro dato que me pareció muy interesante de la respuesta es que te habla de ella decidió no participar de las reuniones de gabinete, no fue que la sacaron de las reuniones de gabinete, que eso puede tener que ver también con lo que viene en materia de respuestas. Claro, exactamente. Tengo entendido, habría que preguntárselo a Bullrich si esto es cierto, cuando tenga la oportunidad se lo voy a preguntar, que una discusión muy intensa y extensa en una reunión de gabinete, no sé si fue la última, esto no lo sé, con Patricia Bullrich, básicamente probablemente por el curso de algún tipo de decisión. Bueno, tampoco no tienen por qué todos estar de acuerdo, ¿no? Y es lógico eso, que esos lugares sean para debatir también, pero me parece que fue una discusión bastante subida de tono. No sé si fue la última presencia de Villarroel en el gabinete, pero bueno, esperemos a ver qué es lo que dice la vicepresidenta. ¿Cómo es el rumbo de la economía, José? Hoy Milei fue, The Economist le dedicó toda una página. ¿Lo tenés ahí? Acá lo tenés, ¿sí? Sí, bueno, lo que dice The Economist es si se está haciendo en la Argentina un milagro económico. Sí, sí. Básicamente ese es el título y te dice, pelado... Se pregunta, ¿está haciendo un milagro económico? Es la pregunta que se hace, pero mucho tiene que ver con lo que da la nota de The Economist, con todo lo que te contó a vos el miércoles el presidente Javier Milei. Sí. En particular, a vos te dijo que él enfrentaba prácticamente los efectos de 3 crisis juntas. Que es una lo vas a ver ahí adelante. Es una columna que escribe él, ¿no? Sí, directamente. Es lo mismo que te dijo. Sí, en la entrevista. Es prácticamente lo que te dijo a vos. Sí, ahora, más allá de esto, ¿viste que se decía que Macri tenía mejor situación afuera que adentro? ¿Te acuerdas, José? Sí, tiene una agenda internacional muy interesante. También, ¿qué ves al respecto de todo esto? No, la velocidad de la economía va muy rápido y va en línea con lo que hace tiempo vienen pidiendo los inversores privados, va en línea con lo que se pide en términos de ordenar la casa para después que las cuestiones de la microeconomía funcionen. Creo que las decisiones no podían tomarse con consenso. Viste que muchos se hablan de, bueno, para esto tenés que crear un comité o tal, pero así se fue el periodo de Macri, ¿no? En mucho debate y poca decisión. Yo creo que en materia económica los resultados se están viendo, que se está viendo en materia de inflación, en mayorista y minorista, que se está viendo también en materia de revalorización de poder adquisitivo en dólares, se está viendo en una actividad que se había derrumbado por el freno que se produjo al principio de la actividad, pero que empieza a tener cierto rebote dispar respecto de qué segmentos, pero que se empieza a ver un rebote en varias de las actividades que estaban y que habían arrancado muy mal. Creo que el RIGI y que también el blanqueo funcionaron por encima de lo que estaban las expectativas. Digo, en materia económica hay mucho por destacar y hay resultados concretos que se empiezan a ver. Y hay un síntoma, me parece, pero corregime, vos sos súper especialista en el tema. La Fundación Faro fue la semana pasada, ¿no? ¿Sí? Sí, la semana pasada fue en Puerto Madero. Maya Jastrzębski, dije bien el apellido, José. Es difícil, es Maya Jastrzębski. Ok. Escribió una nota súper interesante en el diario que dirigí, José, donde ella cuenta los asistentes a esa reunión y los empresarios que asistieron. Y a mí me llama mucho la atención el cambio de era, el cambio de decir, por ejemplo, fue el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Milei el año pasado decía Cámara Argentina de la Corrupción. Hoy la obra pública está detenida en Argentina. Es el caballo de batalla de Milei. Y sin embargo, el empresario que lidera a las empresas de la construcción estaba en la fundación. Gustavo Weiss. Ahí está. Después estaba también otro empresario muy zamarreado por el gobierno en el inicio de la gestión, que es el titular de Swiss Medical, Claudio Velocopit. También estaba en la cena. Esto también me llama la atención, como que Fune de La Rioja, de la UIA, también en algún momento no sé, elogió la marcha del gobierno. ¿Hay como un nuevo sentir de los empresarios también en esta materia, José?
o no? Sí, hay un nuevo sentir, pero también hay un cambio de generación que se está viendo. Vos, la mayoría de los presidentes de compañías hoy, no te quiero hacer marca, pero la mayoría de los presidentes de multinacionales, de origen estadounidense y demás, son nuevos. Lo que vos decís de las cámaras es cierto. Daniel Funes de Rioja lleva mucho tiempo al frente de la entidad, pero la política económica que está llevando adelante un Milei coincide en su mayoría con lo que venía pregonando esa entidad. No me refiero puntualmente a lo Fabril. En lo Fabril sí hay una luz de advertencia hoy, sobre todo en la parte de producción a raíz de la última apertura de parte del cepo, que es esto que vos podés importar directamente y que presentó el ministro de Economía Caputo, pero que es una iniciativa más sustentada en Sturzenegger, salvo por esa parte de importaciones que hasta el propio de Pablo marcó como que le genera preocupación. En el resto, interesantísima la entrevista que le hiciste, ¿eh? Y un gran logro, lo sacaste de la casa al profe de Pablo, lo sacaste de la casa. Bueno, no tenía... Vos sabés que tiene reuniones los domingos, reuniones muy importantes. Sí. Yo casi que le hago el Tetris, me pongo en modo majul de producción y veo cuándo hay viaje de la persona que él se junta para poder traerlo de la casa, porque si no, no puedo porque tiene otras actividades. Y bueno, lo cooptamos ese día y el dato, él tiene muy buena llegada al presidente Milei. Claro. Suele ahondar en elogios respecto de la política económica, pero dijo, me preocupa mucho, él tiene muchos clientes pymes, que dice, nivelen en la cancha, si se funden por ineptos, estoy de acuerdo, pero si se funden porque tienen desnivelada la cancha tributaria, con tasas municipales y demás, cuidado porque el empleo puede tener un riesgo, y eso te diría que es el factor que veo como más preocupante. El resto está en el buen camino. Sí, por último, José, y gracias por este tiempo, te vamos a ver esta noche y el domingo también, por supuesto. Una semana muy intensa, 10 días muy intensos. Milei se sacó una foto con probablemente los 2 tipos más poderosos del planeta, o los 3 tipos más poderosos del planeta. 2 presidentes, el de China y el de Estados Unidos electo, e Elon Musk. Y en la zona del sur estuvo con Giorgia Meloni, estuvo con Macron también. Es uno de los activos que tiene el gobierno. ¿Qué puede salir de toda esta agenda internacional? Muy activa. A mí me parece la más activa, incluso te diría de la democracia recuperada. No sé si comparable con la de Menem. Yo te diría, la parte de los presidentes internacionales, es cierto que ahí hay una coincidencia con Mauricio Macri. Recordemos que cuando fue toda la etapa del G20, inclusive cuando la Argentina fue quien recibía, había una muy buena sintonía con los número 1 del mundo, con Macron, por ejemplo, no estaba Giorgia Meloni, pero ese estilo de relaciones, cuando el país se encausa respecto de lo que pasa en la mayoría de los países serios, suele generar afinidad. Pero sí le pongo un punto como diferencia a la foto y a los tweets constantes con Elon Musk, que es hoy el empresario más poderoso por lejos del planeta, que es una antipolítica, que tiene los riesgos de antipolítica o de las personas disruptivas, pero que en ese sentido genera envidia y mucho de gran parte de los políticos del mundo que quisieran tener esa foto con el que soy el empresario más influyente del mundo, que no se las da casi a ninguno. Qué interesante. Estaba repasando la cuenta de X personal de Elon Musk, que no tengo idea quién la maneja. Tengo entendido que él. Y es deductivo esto porque le pregunté al presidente de la Nación si hablaba por WhatsApp y me dijo no, por WhatsApp no. Hablo por un mensaje privado de Twitter. Está grabado esto, me lo dijo él. Vos sabés que hay una biografía muy interesante de Musk, que es un hombre realmente que rompe los moldes, no solo con Tesla, sino con el tema del turismo satelital, con infinidad de cuestiones. Se hace millonario él cuando vende PayPal, que era una de las compañías, pero lo interesante es que tiene una estructura muy horizontal, al punto que en X, que es la red social que él termina comprando, es la manera que tenés de llegarle. O sea, la única manera que hay de llegarle, no tiene director de institucionales, vicepresidente de comunicación, es muy horizontal, muy parecido en el modo de llegarle al presidente de la Nación, que tampoco se mueve con grandes estructuras. Contesta él, responde él y se enoja él. Sí, es verdad, totalmente. Mira, no lo había pensado. Y decía que Elon Musk le hizo, tuiteó 4 o 5 cosas en los últimos días, o 3 o 4. Lo miré así por arriba en diagonal. Entre cohetes y otras cuestiones, y elogios a Donald Trump. Y tuiteó cosas de Milei. La verdad que es muy loco esto realmente, José querido, ¿no? Sí, ese sí es un verdadero cambio de paradigma. José, gustazo enorme tenerte. Gracias por tu tiempo y por tu análisis profundo. Sí, la seguimos y te vemos esta noche.
Totalmente, y sacaste el título de la semana, así que muy bueno por eso. Abrazo gigante. Gracias, José, gracias. Gracias. Bueno, el secretario de redacción de nuestro diario La Nación, José Río, un capo, un gran tipo además.